¿Qué tal? Sean bienvenidos a este video de Aztec Math, en el cual estaremos hablando respecto a las integrales. Como dice en el título, estaremos viendo una introducción a las integrales, conociendo pues un poco sobre sus conceptos básicos. Así que vamos allá. Bien, primero que nada analizaremos qué es una integral, con su definición y pues un ejemplo gráfico para que sea entendible. Después la integral indefinida y la integral definida un poco, pero más que nada centrándonos en las reglas de integración. Así que vamos allá. En primer lugar, ¿qué es una integral? Bien, una integral es una operación básica del cálculo. Se considera como la generalización de la suma de infinitos sumandos, infinitesimalmente pequeños, es decir, una suma continua. La integral es la operación inversa de la derivada. Esta es una definición un poco compleja de entender con palabras bastante técnicas, entonces vamos a tratar de expresarlo de una manera más sencilla. Debajo tenemos una representación de un concepto que vamos a analizar a continuación, el área debajo de la curva. Ok, vamos a comenzar pues primero con el concepto de área. Creo que todos lo tenemos interiorizados y pues eso se refiere al espacio, a la superficie que ocupa cierta figura, cierto cuerpo en un plano bidimensional. Básicamente existen diferentes figuras y entre ellas está el rectángulo, que su fórmula es base por altura. Así que si tenemos una base de 5 y una altura de 3, pues podemos calcular su superficie, su área, que sería de 15 unidades cuadradas. Esto va a ser bastante importante para más adelante. Así que bien, ahora vamos a intentar entender el concepto de cómo se calcula esta área debajo de la curva. Cabe recalcar que al referirnos con área debajo de la curva es la distancia entre la línea de nuestra función y el eje X. Esto puede ser tanto en la parte superior como incluso si va por debajo del eje X, que sería un área negativa. Lo podemos ver en una imagen anterior. Así que vamos allá. Bien, pues ahora tenemos esta curva, determinada por la función f de x es igual a x al cuadrado. Si nosotros quisiéramos calcular el área que se encuentra debajo de esta línea con respecto al eje x, es decir, el área que tenemos sombreada, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? No podemos simplemente hacer base por altura. ¿Por qué? Porque estaremos excediéndonos con todo este pedazo. No estamos calculando justamente lo que tenemos debajo. Entonces, a uno de los matemáticos más antiguos del mundo se les ocurrió: bueno, pues vamos a formar rectángulos más sencillos debajo de la curva. ¿Qué pasa si intentamos poner primero un cuadrado? Este cuadrado que se encuentra debajo de la curva es más fácil calcular su área. Sabemos que es 1 por 1, sería 1 al cuadrado. Pero si se dan cuenta, en realidad no estamos cubriendo toda el área debajo de la curva, solamente es una fracción. Entonces necesitamos más rectángulos para que ocupe más espacio. Si agregamos otro rectángulo, vemos que ahora tenemos más espacio y se forman dos como triángulos raros arriba, ¿no? Podríamos seguir haciendo esto múltiples veces y conforme lo vayamos haciendo más y más y más y más, vamos a ver cómo se empieza a formar o a seguir la forma de la curva. Si lo seguimos haciendo, vamos a ver que mientras más rectángulos agreguemos, más área ocupamos, se vuelve más específico, más exacto el área. De esta manera, estos rectángulos los podemos calcular. ¿Y qué pasa si lo seguimos aumentando hasta el infinito? Pues significa que vamos a tener infinitos rectángulos y podemos calcular casi que a la perfección, es decir, a la perfección, el área debajo de la curva. Esto es una integral. Pero, ¿cómo calculamos cuánto miden cada uno de esos rectángulos? Básicamente, para calcular su área, lo que necesitamos primero es saber cuánto vale su base y cuánto vale su altura. Para su base es bastante sencillo, porque simplemente tomamos un punto inicial de x y un punto más adelante de x. En este caso contamos 0 y contamos 0 punto algo, y esto nos daría delta x. Para resumir, nos daría delta x. Cada uno de estos rectángulos tendría un valor, en este caso pues idéntico porque son rectángulos iguales, pero un valor diferente, ¿ok? Entonces este delta x sería nuestra base. Y para calcular nuestra altura, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues básicamente evaluar nuestra función en x con nuestra función con respecto a x. De esta manera, cuando vale 0, pues aquí tenemos este punto, después tenemos este punto, y cada uno de estos puntos pues es la longitud de toda esta línea de aquí. De esta manera, ¿cómo calcularíamos el área? Pues bien, tenemos que aplicar nuestra fórmula de base por altura. La base por altura en este caso nos quedaría esta expresión de aquí, perdón. Ahora, esto es solamente para cada uno de esos rectángulos. ¿Qué pasa? Que necesitamos sumarlos todos. Necesitamos hacer una sumatoria para n, que sería la cantidad de rectángulos que tenemos, y pues iniciamos con el primero. Esos son términos pues un poco más específicos, ¿no? De esta manera ya conseguimos la sumatoria de todos estos rectángulos. Pero ¿qué pasa?
o sea, la suma de todos estos rectángulos no es igual al área debajo de la curva. Como vemos aquí hay pequeños triángulos que nos están sobrando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer un límite. Recordemos que cuando tengamos, mientras mayor cantidad de rectángulos tengamos, más cerca nos vamos a acercar al área total debajo de la curva. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una cantidad infinita de rectángulos que va a ser igual a esa área? Por lo tanto, establecemos un límite cuando n tiende a infinito. Es decir, que van a haber infinitos rectángulos. De esta manera tenemos esta expresión pues un poquito complicada de entender, pero para esto pues los matemáticos que establecieron todas estas reglas decidieron expresar esto de una manera más sencilla. Básicamente lo que hay que hacer es tomar esto del límite, de la sumatoria, de tal, y expresarlo con este símbolo, que es el símbolo de la integral. De esta manera, pues el resto es un poco más sencillo. Simplemente nos tomamos nuestra función f de x y colocamos diferencial de x, que pues es como otra manera de expresar ese delta x. Básicamente el diferencial de x lo que nos está diciendo es con respecto a qué vamos a integrar, ¿ok? Si nuestra función tuviera pues alguna otra alta, por ejemplo a, eso no sería nuestra variable, entonces simplemente contaría como un coeficiente, ¿ok? De esta manera, esta expresión, esta integral, lo que tenemos es una integral indefinida. ¿Por qué? Porque puede ir desde menos infinito hasta más infinito. Con esto estamos calculando el área que existe debajo de la curva desde menos infinito hasta más infinito. Y para ello también tenemos otra fórmula, otra ecuación, otra expresión más bien, que sería para la integral definida, en el caso en el que nosotros queremos solamente calcular cierta región de toda esa área infinita, ¿ok? Básicamente tendríamos dos límites, que es por ejemplo el caso del ejemplo que vimos con los rectángulos. No estamos calculando toda el área de toda la curva, solamente un pedacito, ¿ok? Es algo muy similar. Entonces vamos a pasar con lo siguiente, que es un concepto bastante importante, lo menciona el enunciado de aquí, que dice que la integral es la operación inversa a la derivada, ¿ok? Si nosotros derivamos x al cuadrado, obtendríamos 2x. Esto pues es por reglas de derivación, bajamos el exponente y así queda. Entonces ahora, ¿qué pasa? Lo que nos está diciendo es que al momento de integrar 2x, nos debe de dar x al cuadrado, porque son operaciones inversas. Así que vamos allá con las reglas de integración. Ok, primero que nada tenemos lo que son pues unas propiedades que podemos utilizar y pues son bastante similares a lo que son las propiedades de la derivada. Básicamente cuando tenemos un coeficiente que está multiplicando pues toda nuestra función, lo que podemos hacer es sacarla de la integral y colocarla pues como un coeficiente que va a multiplicar al resultado de la integral, ¿ok? Básicamente es lo que tenemos aquí, que k, como vemos, sale del símbolo de la integral y pues podemos resolverlo de una manera mucho más sencilla. Y además tenemos que cuando tenemos dos funciones que se están sumando o restando dentro de una integral, lo que podemos hacer es separarla como la integral de cada una de las funciones, ¿ok? Esto solamente aplica para suma y resta. Cuando es multiplicación o división, pues lo que tenemos que hacer es resolverlo pues dentro de la misma expresión o aplicar otros métodos para resolver las integrales, ¿ok? De esta manera tenemos algunas reglas de integración que son las más sencillas, las más básicas, que es la integral de dx. Esto lo podemos expresar como la integral de 1, la integral de 1 de x. Básicamente aquí tenemos como si tuviéramos un coeficiente 1. ¿Por qué? Porque dx actúa como si fuera pues un término más. Se puede multiplicar, se puede expresar de todas maneras, como si estuviera multiplicando. De hecho aquí tenemos otra expresión, donde tenemos 1 sobre x dx. Y esto en muchos lugares también se representa como dx sobre x. ¿Por qué? Porque si multiplicamos estos dos, pues básicamente tendríamos eso, ¿no? Entonces bien, cuando tengamos la integral de 1 o la integral de dx, sería igual a x más c. Esta c es una constante de integración, básicamente nos sirve para las integrales indefinidas. Siempre que resolvamos una integral indefinida tenemos que colocar un más c. ¿Por qué? Básicamente esto viene pues expresado aquí. Como sabemos que es la inversa de la derivada, cuando derivamos, por ejemplo, x al cuadrado más 1, nos va a dar 2x. ¿Pero por qué? Porque al derivar el 1, ese 1 se va a volver 0. Simplemente no tenemos nada, entonces 2x. ¿Qué pasa? Cuando nosotros integremos ese 2x, nos va a dar como resultado x al cuadrado nada más. No podemos saber si tiene un más 1, si tiene un más 4, si tiene un menos 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente vamos a eliminar esto y vamos a agregar un más c. Ese más c puede representar cualquier número. Es como para tener ese backup, para tener como que ese respaldo de que puede ser cualquier cosa. A lo mejor puede ser 0 y no tenía nada.
¿ok? Por eso se agrega la constante de integración siempre que sean integrales indefinidas, ¿ok? Esto es para las integrales indefinidas. Y bien, ahora tenemos la segunda más importante, que sería x a la n. Esto es cuando tenemos una variable elevada a cualquier exponente que no sea menos 1. Uy. Y bien, para esto lo que tendremos que hacer es tomar la variable, elevarla a n más 1 y dividirlo todo eso entre n más 1. Agregamos la constante de integración, recordemos, ¿ok? Esto aplica incluso para exponentes negativos, que no sea menos 1, y para exponentes fraccionarios, para resolver, por ejemplo, la raíz cuadrada de x. De esta manera pasamos con el siguiente, tenemos 1 sobre x, y pues sabemos que ese resultado sería logaritmo natural de x más c. Y igual que como sucede con la derivada, recordemos que son operaciones inversas, la integral de e a la x es igual a e a la x, pero siempre recordemos poner el más c. ¿Ok? Así que finalmente vamos a resolver un ejercicio para precisamente comprobar esta propiedad de que son operaciones inversas. Tenemos que nuestra función es 2x. Vamos a integrar 2x, por lo que lo primero que tendremos que hacer pues, es representarlo como tal, como una integral. Símbolo de integral, 2x, diferencial de x. Esto que nos está diciendo que vamos a integrar con respecto a x. Bien, para esto lo que vamos a hacer ahora es, vemos que tenemos un coeficiente 2 con nuestra función, así que la vamos a sacar lo vamos a retirar fuera de la integral. Y ahora va a ser un 2 multiplicando por la integral de x. Bien, esta como vemos no es una regla de integración, pero lo podemos expresar de otra manera. Recordemos que cualquier número elevado a la potencia 1 es igual a ese número, así que podemos esto igualarlo a 2 integral de x a la 1 de x. Y ahora sí es un poco más evidente qué regla de integración tenemos que utilizar. En este caso pues sería la de x a la n. De esta manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a representarlo en este paso. Ahora, muy importante, en el momento en el que nosotros aplicamos nuestra regla de integración, tenemos que eliminar tanto el símbolo de integral como el diferencial. Es como el momento en el que se cancelan, ¿ok? Entonces, nuestro resultado va a ser que esa integral es igual a 2 multiplicado por x a la n, tal, más c. Hay que colocar el más c una vez que apliquemos la regla de integración. De esta manera sustituimos el valor de n, que en este caso sería 1, 1 más 1, o tal, y nos va a dar, al resolver las operaciones, sería x al cuadrado sobre 2. Ahora, para los más abusados se darán cuenta que tenemos un 2 multiplicando y un 2 dividiendo, así que podemos directamente cancelarlos y nos queda como resultado x al cuadrado más c. De esta manera, pues podemos aplicar nuestras reglas de integración y de paso comprobar que la inversa es la inversa de la derivada es la integral. Ok, así que con esto terminamos este video. Gracias por su atención y pues nos veremos en próximos videos explicando otros conceptos como la integral definida y los cambios de variable, etc. Así que gracias por este video. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y aquí mismo en YouTube. Hasta luego.